Hermanos, Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con todos nosotros. Pues el día de hoy tenemos una nueva transmisión, ¿verdad? Aquí en la página de la Vara del Pastor, Waco, Texas. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión, queridos hermanos. Pues vamos a interactuar un poco, ¿verdad? A través de los comentarios. Y el título de nuestro tema es El enemigo de las almas produce las enfermedades. Así que es un tema muy interesante, ¿verdad? Y que sea el Espíritu de verdad que nos lleve siempre hacia toda verdad. Los voy a invitar a que nos postremos de rodillas para elevar una oración a nuestro Dios. Los que podamos arrodillarnos, vamos a hacerlo. Oramos. Nuestro amante Padre que mora en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su bendito nombre. Le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por su paciencia para con nosotros. Permita, Señor, que este estudio pueda elevar nuestros pensamientos a cosas eternas, cosas del cielo. Desaloje de nosotros, Señor, todo prejuicio. Permita, Señor, que ángeles poderosos acampen alrededor de nosotros en este momento. Permita también, Padre, que la atención no sea fijada sobre mi persona, Señor, sino al único Dios soberano del universo que merece honra y gloria por toda la eternidad. Que nos podamos deleitar, Señor, y darle siempre el crédito a usted, porque lo que se expresará en esta tarde, Señor, solamente es sabiduría que viene del cielo. Así que ayúdenos, Señor, a que toda adulación errónea sea desapartada y permítanos enfocarnos, Señor, en darle la honra a usted y siempre guíenos a toda verdad. En Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a proseguir deseando que se pueda escuchar bien, ¿verdad? Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a todos los que vamos a estar en esta transmisión, como también a los que se conectan, ya sea en este día o en otro día, ¿verdad? Así que sean bienvenidos. Entonces, queridos hermanos, voy a leer una cita bíblica que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versos 10 y 11. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 18, versos 10 y 11. Y dice así: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego. ¿Qué más? Ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y ustedes pueden seguir leyendo, ¿verdad? Esa parte de la Biblia. Pero desde ya, la Biblia nos amonesta a que estas prácticas, queridos hermanos, son abominaciones para el Señor. La pregunta aquí es, ¿estamos pensando en llevar a nuestros hijos ante magos, ante adivinos, ante encantadores, aquellos que consultan a los muertos? Dice. Y es oportuno hablar de este tema, queridos hermanos, porque lamentablemente, ¿verdad?, estos puntos, ¿verdad?, se encuentran ya entre nosotros. Entonces debemos aprender a identificarlos. Entonces ya desde base nos vamos a dar cuenta que vamos a tocar algunos puntos o algunas enfermedades espirituales de esta índole. Ahora bien, los voy a llevar a otra cita bíblica. Vamos a abrir todas nuestras Biblias. Y vamos a ir, queridos hermanos, al libro de Lucas, capítulo 13, verso 11.
Lucas 13, 11, 12 y 16. Dice el capítulo 13, 11, 12 y verso 16. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Esta mujer, ¿cuántos años dice que tenía esta enfermedad? 18 años. Tenía un espíritu de enfermedad la cual andaba o la hacía andar encorvada, dice aquí. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le podía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Aquí vemos un evento, un pasaje muy bonito, ¿verdad? En la antigüedad, queridos hermanos, nuestro Señor desató de esa ligadura a su hija, la cual padeció una enfermedad espiritual. ¿Por cuánto tiempo? 18 años, queridos hermanos. Entonces es muy probable que el día de hoy, ¿verdad? Quizás por lo menos uno, porque recordemos que la palabra siempre llega oportunamente, o a un corazón, ¿verdad? Que así lo pide, porque Dios responde de muchas maneras. Entonces es muy probable que usted el día de hoy se encuentre con una enfermedad de esta índole. Pero vamos a ver qué punto muchas veces desencadena que lleguemos a este nivel, ¿verdad? Y ya tenemos respuesta. El Señor nos puede liberar de esta enfermedad espiritual. Leeré la siguiente cita, queridos hermanos, porque vamos a hablar de estas enfermedades espirituales, ¿verdad? Y vamos a ver que Dios, inspirando a su sierva, nuestra hermana Juay, habló punto por punto acerca de algunos demonios, así le llama ella, ¿verdad? O lo que estamos enfocando en las enfermedades espirituales, que vienen siendo lo mismo, demonios. Entonces vamos a leer el primer demonio. Suena fuerte porque es fuerte. Vamos a leer la cita tal cual es e individualmente nos vamos a examinar, ¿verdad? Voy a leer Conducción del Niño y dice así: aumenta la intemperancia a pesar de los esfuerzos hechos para dominarla. No podemos ser demasiados fervientes en procurar impedir su progreso, en levantar a los caídos y amparar a los débiles contra la tentación. Con nuestras frágiles manos humanas no podemos hacer sino poco, pero tenemos un ayudador que no fracasa. No debemos olvidar que el brazo de Cristo puede alcanzar hasta las mismas profundidades de la miseria y de la degradación humana. Él puede darnos ayuda para vencer aún a este terrible demonio de la intemperancia. Entonces, dice que la intemperancia aumenta, dice, sigue acrecentándose a pesar de que muchas veces hacemos el esfuerzo para dominarla. Pero nosotros humanamente desde ya se nos dice que no podemos hacer nada humanamente. Pero sí nos envía ¿hacia quién? Hacia un ayudador divino. Y ese ayudador no falla. Entonces Él puede ayudarnos, queridos hermanos, a vencer a este demonio de la intemperancia, ¿verdad? Recordemos el estudio antepasado que vimos la semana pasada, ¿verdad? Hablamos un poquito de la intemperancia. ¿Cómo es que el alimento tiene que ver, ¿verdad? A tal punto que si somos intemperantes en la alimentación, viene repercutiendo a nuestro carácter. Entonces es ahí que se ve reflejado muchas veces que nuestros defectos de carácter, ¿verdad? Entonces, si dejamos que Dios sea nuestro ayudador,
¿verdad? Vamos a cerrarles puertas al enemigo, cerrando este punto, el demonio de la intemperancia. Sigue diciendo el Ministerio de Curación, la página 129, y dice así: al tratar con las víctimas de la intemperancia, debemos recordar que no son hombres cuerdos, sino que de momento están bajo el poder de un demonio. Entonces, no es nada fácil, queridos hermanos, cuando uno trata de vivir la reforma pro salud, ¿verdad? Nos vamos a poder darnos cuenta, ¿verdad?, de este demonio. Y obviamente, queridos hermanos, al tratar con estas víctimas, porque son víctimas, dice, de este terrible demonio, tenemos que recordar que no son hombres cuerdos. Entonces tenemos que tener tacto para poder llegar a este tipo de personas. De lo contrario, aunque sea una verdad, pero si nosotros igual no tenemos tacto, ¿verdad?, no vamos a poder hacer nada. Entonces se requiere mucha oración, se requiere el ejemplo, ¿verdad?, y poder ayudar a las personas que se dejen ayudar. Eso claro está. Entonces voy a leer otro punto, queridos hermanos, porque voy a estar desglosando este punto poco a poco, pero me interesa llegar al punto número 2 de este tema, y tiene que ver con la frenología, con el mesmerismo o con el magnetismo animal. No sé si de pronto hemos escuchado este término, y si no lo hemos escuchado, es importante que no se vaya en este momento, porque vamos a desglosar poco a poco algunos puntos muy importantes que son oportunos para nosotros. Entonces, la hermana White, a este tipo de filosofía humana, a la frenología, al mesmerismo animal, lo llama demonio, pero también le llama espiritismo moderno. Y dice que actualmente Satanás se arrastra como serpiente a través de este espiritismo moderno. Así que nuestra primera cita bíblica, ya de antemano Dios nos dice que no debemos de llevar a nuestros hijos, ¿verdad?, a consultar muertos, ni a magos, ni a divinos, ni nada por el estilo en ese punto, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que dice la inspiración. Voy a leer en Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8, y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Nosotros tenemos rudimentos de fe? Claro que sí, pero también el mundo tiene su propia sabiduría, por decirlo así. Entonces, se nos dice, mirad, o sea, debemos de mirar que nadie nos engañe. ¿En qué punto? En estas filosofías, en estas huecas sutilezas, dice aquí, que son tradiciones del mundo. Y nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, que el mesmerismo animal, el magnetismo, la frenología, estas son fábulas o filosofías humanas. ¿Y por qué queremos abordar este punto? Escuchemos. El pasaje que ya hemos leído en Colosenses 2:8, Consejos para la Iglesia, dice lo siguiente: se me indicó que el pasaje de Colosenses 2:8 se aplicaba especialmente al espiritismo moderno. Mirad que nadie os engañe. Me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía de la frenología y el mesmerismo animal han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esta dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Entonces, queridos hermanos, estas filosofías humanas
son demonios. Y las personas que tienen tacto o van a esta área, ¿verdad?, de esta filosofía humana, quedan afectadas. Pero uno puede decir, bueno, ¿de qué se trata la frenología, el mesmerismo? Bien, hoy vamos a tener un poco de lectura, pero es muy importante. No sin antes, queridos hermanos, quiero leer algo del libro El Respondedor número 3. La página, lo pueden leer ustedes de la página 71 a la página 74. En la pregunta número 69 y dice, ¿los infantes y paganos, salvados o perdidos? Y ahí primeramente se da una mención qué va a pasar con los niños, ¿verdad? Y ahí el mensajero dice que los niños, los infantes, solamente van a ser salvos por medio de la fidelidad de sus padres. Leeré la pregunta. Los infantes y paganos que mueren sin tener la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo y de aceptarle como su Salvador, ¿serán salvos? Y si pueden ser así salvos en su ignorancia, entonces, ¿por qué no pueden ser salvos todos? Escuchemos. Respuesta. Si las personas ignorantes del Evangelio, pudieran ser salvas en su ignorancia, entonces sería mucho mejor que la Iglesia dejara al mundo entero en su ignorancia del Evangelio para que todos pudieran ser salvos. Pero no. Ninguno puede ser salvo sin el Evangelio. Y en esa misma respuesta se habla, ¿verdad?, acerca de los infantes, que ellos van a ser salvos por medio de la fidelidad de los padres. Pero quiero llegar a este punto. Ya de antemano la cita nos dice que alguien que es ignorante al Evangelio no puede ser salvo, ¿verdad? De lo contrario, todos mejor seríamos salvos y no estaríamos predicando, por decirlo así. Pero miren, dice, voy a este punto, prestemos atención porque está relacionado con nuestro tema. Dice, con respecto al esclavo pagano leemos, vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo a quien mantuvo en ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. Dios no puede llevar al cielo al esclavo que fue mantenido en la ignorancia y la degradación sin saber nada de Dios y de la Biblia, temiendo tan solo al látigo de su amo y ocupando un puesto inferior al de los brutos. Pero hace con él lo mejor que puede hacer un Dios compasivo. Le permite ser como que si nunca hubiese existido. Primeros Escritos, página 276. Por lo tanto, claramente, los que no han tenido ninguna oportunidad de aprender la verdad de salvación, jamás sufrirán el castigo de los impíos informados sufrirán, aunque no se les dé la vida eterna. Esta cita, pues, es algo fuerte, ¿verdad, queridos hermanos? Pero pues vemos aquí que Dios es un Dios compasivo también. Porque vemos, actualmente siguen habiendo esclavos, pero hubo épocas, ¿verdad?, donde había más esclavitud. Y con referente al punto de los esclavos, ¿verdad?, como el amo lo mantuvo en la ignorancia, o sea, los esclavos solamente eran latigados, como dice aquí. Esa responsabilidad va a caer sobre el amo. Y se nos dice que ellos, ¿verdad?, lo que Dios va a hacer con ellos es como que si nunca hubieran existido, ¿verdad? Porque ya sufrieron mucho en la vida, entonces Dios es justo, ¿verdad? Entonces, teniendo esta cita, queridos hermanos, en mente ustedes pueden leer, así es, hermano Carlos, como que si nunca existiera. Y bueno, eso solamente lo hace un Dios compasivo, ¿verdad?
Pero ¿qué con nosotros? Que no somos esclavos, sería la pregunta. Entonces, ¿por qué traigo esta cita a consideración, queridos hermanos? Porque vamos a hablar de esta ciencia. El hermano, hermana. Bueno, el libro es El Respondedor número 3, ¿verdad? Y la página usted lo puede leer de la página 71 a la página 74, o lo puede leer de también Primeros Escritos, página 276, con relación al punto del esclavo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy tocando este punto el día de hoy? Porque ya dijimos que el enemigo produce enfermedades espirituales en nosotros. Entonces, estas ciencias, recalco nuevamente, estas ciencias, queridos hermanos, la hermana White, ¿verdad? Dios, a través de la hermana White, las condena. ¿Por qué las condena? ¿En qué libro del Espíritu de Profecía? Sí, repito, querido hermano, es en el libro de Primeros Escritos, la página 276. Ahí lo puede verificar. Y si a alguien le interesa saber más de estos puntos, frenología, magnetismo, mente, carácter y personalidad, los dos tomos hablan más de estas ciencias, ¿verdad? Leyendo vamos a encontrar más relacionado con este tema. Ahora voy a seguir. Entonces, la frenología, porque vamos a ver que la frenología, queridos hermanos, fue parte o también abrió más el punto de que existieran esclavos. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es la frenología? Dice, la frenología, creada por Franz Joseph, sostenía que la personalidad, la inteligencia y los rasgos morales podían determinarse midiendo la forma, la protuberancia y la hendidura del cráneo. Entonces, la forma del cerebro, dice, daba información sobre las facultades mentales y los rasgos mentales. Entonces, Franz Joseph, ¿verdad?, dio una conferencia en el año 1766 acerca de la frenología. Entonces, Franz, queridos hermanos, sostuvo, ¿verdad?, fue el primero que sacó esta teoría de que podemos darnos cuenta acerca de la personalidad, acerca de las facultades de la persona a través de cómo se ve nuestro cráneo. Pondré este ejemplo. Si el cráneo era más chiquito, esta persona no tenía una habilidad para pensar correctamente o expandirse en conocimiento. Si el cráneo estaba deformado, por decirlo así, esta persona podía tener problemas, ¿verdad?, de personalidad, de comportamientos. Entonces, esta era la teoría de la frenología. Pero, queridos hermanos, hubo una comunidad científica que desacreditó esta teoría de Franz. Sin embargo, la teoría de Franz se extendió, dice, en América y en Asia. Pondré este ejemplo. Por ejemplo, Charles Darwin, ¿verdad?, hizo la teoría de que nosotros venimos, ¿verdad?, de cierto animal. Entonces, aunque él se arrepintió, por decirlo así, hubieron seguidores, o sea, se expandió. Lo mismo pasó con Franz. Bueno, él murió creyendo en su filosofía, ¿verdad? Pero él la impuso, digamos, y aunque esta teoría científicamente se checó, ¿verdad?, todo lo que él expresaba, y los científicos dijeron que no, que es incorrecto, a pesar de eso, ¿verdad?, a pesar de las fuentes científicas, pues hubo gente, ¿verdad?, que le hizo caso a lo que Franz decía, ¿verdad? Entonces se extendió a tal punto que la frenología, queridos hermanos, ha llegado o está en México. Y está, puedo decir, ya un 99%
en México, ¿verdad? En todos los estados de México, y puedo decir que muchas veces ya ha llegado a nuestras casas. Entonces es importante saber identificar este punto. Dice, el cráneo de Lucifer era grande y una fuente grande. Ok. No he leído que el cráneo fuera grande, ¿verdad? Pero sí tenía, dice, una mente larga y espaciosa que denotaba su inteligencia, ¿verdad? Eso solamente es el escrito, pero vamos a enfocarnos a esta teoría para ver que esto no es así y para ver por qué surgió esta teoría, hacia qué punto nos lleva. Miren, dice, hace 150 años, queridos hermanos, cuando igual todo eso estaba en un punto fuerte también, la tecnología, también hubo fuentes, ¿verdad? Precisamente de los frenológicos, por decirlo así. Ellos decían que para leer la mente del individuo y para meterse también dentro de ellos, para saber el carácter de la persona, teníamos que aprender a leer el cráneo. A tal punto, queridos hermanos, que se hizo museos en la cual muchos iban y miraban las formas de los cráneos y pues ellos hacían sus tesis, ¿verdad? Hacían exposiciones y ahí se les mostraba a la gente, ¿verdad? Cómo llegar a la mente del ser humano, por decirlo así. Y bien sabemos, queridos hermanos, que es un pecado dominar, controlar la mente o decir, yo puedo leer tu mente, ¿verdad? Eso solamente le pertenece a Dios. Pero vemos, queridos hermanos, que surgió otro punto en esta época. ¿Qué es lo que surgió? A través de la frenología, queridos hermanos, surgió que una joven, una señorita, era considerada digna de casarse, por decirlo así, a través de la forma de su cráneo. Entonces, los hombres, para evitar casarse con alguien no apta o inteligente, por decirlo así, iban y pues igual miraban cómo estaba su cabeza. Entonces, en ese entonces, si la cabeza de la persona era redonda, bonita, era digna de un casamiento. Entonces, si la persona no tenía la cabeza bien, dice que no era correcto casarse en esa época. O sea, había muchas teorías, pero dice, la frenología popular, publicada en 1841, explicaba, uno de los primeros requisitos de una buena esposa era, dice, investigar si tenía una buena cabeza. Eso era lo que surgía, hermanos, en ese entonces. Podemos darnos cuenta ahí que, lamentablemente, ¿verdad? Eran muchas teorías erróneas. Entonces, ¿por qué me estoy explayando en este punto? Porque es probable que por lo menos uno ya cayó o está a punto de ir a estos, digamos, personas aparentemente con sabiduría del cielo, pero no es así. ¿Y por qué digo aparentemente con sabiduría del cielo? Porque estas ciencias, queridos hermanos, están en las ramas también naturales. Por ejemplo, si usted va que lo ajusten porque se ha dislocado la cadera o un disco ahí se le zafó algo, pues uno tiene que ir a un chequeo, ¿verdad? Obviamente. Pero a veces está el doctor y usted va a lo que va. Pero ellos, ¿verdad? Algunos no tienen el conocimiento de Dios, se explayan en esta ciencia. Y lamentablemente los que ya tienen el conocimiento de Dios caen en estas trampas. Así que cuando uno va, pues Satanás sutilmente dice, bueno, para que usted se recupere un poquito, ¿qué le parece si usamos frenología? Si usamos magnetismo animal, mesmerismo, y es ahí la trampa, porque podemos caer ahí. Voy a seguir leyendo, vamos a leer un poquito de historia y nos vamos a dar cuenta de estos puntos. Dice, revisaban también, queridos hermanos, la cabeza de los niños para poder evaluar el futuro. No solamente las cabezas de los grandes, sino que a los niños se les verificaba bien su cráneo. Y hasta el punto de hoy, todavía hay personas que al nacer sus hijos, ¿verdad?, ven la forma de su cráneo y dicen, mi hijo tiene esta tendencia o es así, ¿verdad?
O sea, son cosas erróneas. Dice que por qué también ellos examinaban la cabeza del paciente era para leer la mente. O sea, tenían a la persona enfrente, al niño enfrente, entonces empezaba a indagar si le faltaba un huequito aquí, si tenía protuberancia, y ellos llegaban hacia la persona y ya les empezaban a decir cosas, por ejemplo, tú esto, tú lo otro. Pondré este ejemplo, aunque es algo fuerte, pero las personas que leen la mano, ¿verdad? Uno lo puede identificar así. O uno puede decir, bueno, yo sé que la persona que lee la mano hace la labor divina y eso es incorrecto. Pero, ¿qué tal, verdad? Que en nuestra mente puede surgir que no es malo, ¿verdad? Que alguien utilice la frenología o cheque, ¿verdad? Este punto para llegar a mi mente. No sé si vamos entendiendo. Dice, se estableció, queridos hermanos, una escuela. Y esa escuela de frenológicos, por decirlo así, se estableció en el año 1825 y fue la primera escuela en todo el mundo que se sitúa en Calcuta, donde se desarrolló más alumnos, por decirlo así, en esta rama. Pero ellos, queridos hermanos, tenían una creencia racista y queremos llegar a este punto. Se tituló Esclavos y Amos, ¿cierto? No sabría decirle, hermano, a ciencia cierta, no sabría decirle. Solamente menciona, o a la información que tengo por el momento, es que la primera escuela se estableció en el año 1825 y se encontró en Calcuta. Y la teoría de ellos era racista, escuchemos, dice, y creían que los indios eran degenerados y débiles, y pensaban que solo la educación y cultura británica era civilizada. O sea, a través de esta teoría, hermanos, fue para apoderarse de muchas personas, de ciertas regiones, por decirlo así, ya sea en rasgos físicos, pero también en colores de piel. Y uno puede decir, pues nosotros no llegamos a este punto, ¿verdad? Podemos decir, pero hay que tener cuidado. Entonces, miren, a través de esta ciencia, entonces, se abrió paso a que, como se consideraba cierta la teoría de que ellos podían identificar qué personas eran aptas para una posición tanto elevada como para ser bien tratadas, estos frenológicos, por decirlo así, sacan su teoría y dicen, bueno, los indios, los africanos también, son personas que el cráneo no lo tienen bien desarrollado. Entonces, los meten como esclavos. Pero también sale la teoría de los abolicionistas. Vamos a llegar a ese punto, dice. La frenología proporcionó aparentemente, dice, una justificación para la esclavitud, supuestamente basadas en las teorías científicas que estos frenológicos, por decirlo así, estaban desarrollando. Entonces, fuera de Fran Joseph, sale otro frenológico, o sea, otro seguidor de él, y sale Caldwell. Entonces, ¿qué dice Caldwell? Bueno, Caldwell dice que los órganos intelectuales de los africanos eran demasiado pequeños, por lo cual ellos no eran libres, o más bien no eran aptos para ser libres. O sea, estuvo el primer hombre, saca la teoría errónea, luego tiene un seguidor. Todavía ahí habían personas libres en esa área, por decirlo así. Entonces sale Caldwell. Entonces él dice, los africanos tienen un cráneo tan chiquito. Eso no los hace aptos para que ellos sean libres. Entonces muchos africanos, muchos indios, empezaron a ser más esclavos por esta frenología. Porque también la frenología, queridos hermanos, dio paso. ¿Para qué? Dio paso para cosas políticas, para que el mundo se apoderara más de las mentes humanas, por decirlo así. Pero
apareció un esclavo, queridos hermanos, y este esclavo dominó, dice, la falacia de la frenología. Sale un esclavo, levanta la voz, ¿verdad? Y Caldwell sigue en la teoría de que los africanos no deben alcanzar libertad. Pero después, dentro de los esclavos, queridos hermanos, sale uno de los amos, por decirlo así, pero el amo quería justificar. Entonces, ¿qué dice el amo? Bueno, al parecer los africanos tienen signos de mejoría, dice, si reciben una educación adecuada. Entonces, los hombres de color, por decirlo así, claros, tenían a sus esclavos, pero había algo que no los dejaba avanzar, por decirlo así. Entonces ellos decían, ok, voy a tener un amo, pero voy a tratar de darle una educación y quizás su conocimiento pueda desarrollarse. O sea, hasta ese punto, igual ambos eran totalmente, ¿qué? Culpables. Y dice, solamente, queridos hermanos, aquellos esclavos que sufrieron pues en carne propia la esclavitud, dice que hasta el argumento abolicionista sonaba mal, porque realmente estaba mal, ¿verdad? Que ellos tuvieran la teoría de que por ser de África, por mencionar una zona, que por ser personas de color morenas, digamos, el conocimiento no se iba a expandir, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a no caer tampoco nosotros en este punto de querer dominar las mentes o de querer, queridos hermanos, poner a nuestros hermanos, a nuestras propias esposas, a nuestros propios hijos en un nivel inferior a nosotros, ¿verdad? De lo contrario, como ya leímos la cita en el respondedor 3, todo lo que estos amos le hicieron, ¿verdad? Lamentablemente a los esclavos, todo eso va a recaer ¿dónde? En ellos mismos. Y Dios, siendo un Dios justo, dice, con los esclavos hará como que si ellos nunca hubieran existido, porque ya sufrieron mucho. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, está Franz, está el siguiente frenológico, por decirlo así, es Caldwell, pero está un tercer frenológico, por decirlo así, espero y me entiendan el lenguaje, pero este individuo o esta tercera persona de las cuales les voy a hablar en este momento es Struve. Entonces, ¿qué pasa con este individuo? Dice, vinculó la tecnología con sus apasionadas campañas políticas. O sea, él era un seguidor de Fran, entonces se volvió, o más bien empezó, ¿verdad?, a hacer frenología, empezó a dominar las mentes, a tal punto que él llegó a decir esto: la frenología está en el fondo de todos mis actos, explicó Struve, en medio de la violenta rebelión. ¿Por qué? Porque él empezó a hacer campañas políticas, a tal punto que muchas de estas personas llegaron a matar esclavos, ¿verdad? Y a dominar. Entonces, esta frenología o esta rama es satánica. Lo que Satanás siempre ha querido hacer, ¿verdad? Dominar las mentes. Entonces él domina la mente del ser humano. Digamos, yo obtengo este conocimiento en esta rama de la frenología, del mesmerismo. ¿Y qué es lo que hago? Dice, dominar las mentes. Y la hermana White dice que aquella persona que domina la mente no solamente va a afectar a la otra mente, sino también su mente se empequeñece, se ve debilitada. Entonces, queridos hermanos, que no vayamos a caer en este punto, ¿verdad? Y que Dios nos ayude si en algún punto nosotros estamos entrando en esta área y por ignorancia no lo sabíamos. Como dice la cita, ¿verdad? La ignorancia no va a excusar nuestro pecado. Así que es importante investigar estas ramas. Ahora bien, pues ya le había mencionado, ¿verdad?, que se hizo un museo donde estaban, dice, todo en yesos, estaban también algunos cráneos, y pues eran cráneos isleños del Pacífico y también algunos cráneos de Indias occidentales. La mayoría de gente que pasó
por cosas fuertes de esclavitud o del lado frenológico, por decirlo así. La mayoría fueron africanos y personas de India, ¿verdad? Pero como les digo, esta rama sigue creciendo a tal punto que en nuestro país pues ya está, ¿verdad? Y es lamentable que aún dentro de nosotros que conocemos la verdad pueda estar. ¿Por qué es lamentable? Porque tenemos una verdad avanzada y Satanás, dice, mete el espiritismo moderno y como serpiente se arrastra para llegar hacia nosotros. Así que, queridos hermanos, esto ya está. Entonces, es cuestión de ponernos en las manos de Dios e investigar acerca del tema para no caer. Ahora, las exposiciones como estas, de que las personas iban a los museos e iban a ver, ¿verdad?, los cráneos, dice, transformaron la frenología en un movimiento social y político. Hacia eso nos llevó. Ahora, queridos hermanos, vamos a otro punto. Ya hablamos un poquito de la frenología. Ahora vamos al punto de el magnetismo o el mesmerismo. Entonces sigue diciendo, esta rama la saca otra persona que, fíjense, se llama Franz también, pero no Franz Joseph, sino Franz Anton Mesmer. Entonces a su teoría pues se le puso mesmerismo, ¿no? Pero dice, sostenía que existe un fluido magnético invisible que conecta a todos los seres humanos, los seres vivos, con los astros, y que las enfermedades se originaban por el desequilibrio de este fluido en el cuerpo. Entonces sale él en el año 1766, hace una tesis con relación, ¿verdad?, a su teoría, lo que él consideraba, y pues decía que las enfermedades que como humanos tenemos es porque no estamos conectados con los astros. Entonces hoy día podemos ver que hay mucha gente, ¿verdad? Y aún muchas veces dentro de nosotros, queridos hermanos, que todavía seguimos consultando quizás no a una divina, no a un mago, pero tenemos en nuestras mesas, ¿qué será? Las cartas. Tenemos en nuestras aplicaciones, ¿qué será? Los horóscopos, ¿verdad? Todos esos puntos, queridos hermanos, que si hoy el horóscopo marca esto, es porque yo voy a tener una vida así, yo voy a tener una pareja así. Hermanos jóvenes, todo eso es erróneo. No quiero ofender a nadie, queridos hermanos, pero sí debemos de llamar al pecado por su nombre. Entonces, es en el punto de que estos temas lleguen hacia nosotros y con ayuda de Dios, ¿verdad?, dejarnos guiar por Él para no caer en estos puntos, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, se utilizaban, vamos a ver de qué manera podemos identificar de qué manera se utiliza el magnetismo o el mesmerismo, porque ya dijimos que según la teoría de Franz, es que nosotros estamos enfermos porque hay una vibración, así también le llama, de conexión, ¿verdad?, con los astros. Entonces, ¿qué es lo que se utilizaba para poder, según él, ayudar a los pacientes que estaban enfermos? Dice que él utilizaba varitas de hierro, tinas de agua magnetizadas y masajes para transmitir este supuesto fluido a los pacientes. También recalca que utilizan los imanes de hierro. Y este hombre, ¿verdad?, Fran dice que tuvo interés por todas las fuerzas invisibles. O sea, volvemos a caer en el punto. Queremos ser más sabios que Dios, ¿verdad? Seguimos teniendo lo mismo que Satanás, ¿verdad? Querer dominar las mentes. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, llegamos a estos puntos, porque a veces los términos como que no lo conocemos, pero lo estamos explicando ahorita, ¿verdad? Agarraban las tinas grandes y ponían también corrientes de tal manera que las personas pues igual agarraban supuestamente el magnetismo para conectarnos ya sea al agua, al aire, a los astros, ¿verdad? Eso dice para que ese fluido que sale aparentemente es lo que recupera al paciente aparentemente, pues también se utilizan imanes de hierro.
Y pues vemos que estos puntos, queridos hermanos, o sea, son muchas veces instrumentos que se utilizan, pero como sabemos que esta es una rama satánica, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Llega a la mente del ser humano, pero porque es que se abrió una puerta. No sé si me doy a explicar. Entonces ellos empiezan a controlar la mente ahí. Y es una éxtasis que pasa. Aparentemente, ¿verdad? Ellos salen bien, o esto es correcto, pero no, hermanos. Estas ramas están condenadas, no por la hermana Huay. La hermana Huay lo habla, pero están condenadas por Dios, porque sabemos que Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia y el espíritu de profecía. Ok, seguiré leyendo. Bueno, entonces Fran saca su teoría, ¿verdad? Del mesmerismo, que nosotros vibramos, así se utiliza la palabra ahí, ustedes pueden investigar, vibramos con los horóscopos y todo esto, con los astros, ¿verdad? Saca su teoría, pero nuevamente dice que se forman dos comités de investigación. Se constituyó, dice, dos comisiones de investigaciones y ambas emitieron informes desfavorables sobre el magnetismo animal, la magia magnética. O sea, se juntan dos comités de investigación, ¿verdad? Personas que se permitió hacer estas investigaciones, entonces ellos dicen, no, esto es erróneo. Pero bien sabemos, queridos hermanos, que cuando uno, ¿verdad?, quiere tener la mente más grande que Dios, la influencia de uno en las cosas erróneas que es tan poderosa a tal punto que a pesar de que se levantó estos comités de investigación, ¿verdad?, para darles de saber a la gente que esto era erróneo y también las cosas negativas que podía pasar, con todo eso de información, pues hasta la fecha de hoy hay personas, ¿verdad?, que creen en esto o están trabajando de esto. Entonces, sí sería algo lamentable, queridos hermanos, que no solamente que quizás vayamos a estos lugares, sino que nosotros seamos un tipo de persona que trabajemos en estas áreas. Es algo fuerte, queridos hermanos, entonces que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder identificar que aunque sí debemos de trabajar con la naturaleza, que eso sí el cielo lo aprueba, estas ramas ya no son naturales, queridos hermanos. Entonces, el magnetismo también dice que se utilizó, dice, en cirugías, aparentemente como un analgésico, pero era una mente dominando también a otra mente. Entonces, la filosofía de este magnetismo se romantizó tanto a tal punto que las personas empezaron, ¿verdad?, a meterse en esta línea y ahí se empezaron a ver también fenómenos muy paranormales, dice, personas sonámbulas y dice, y finalmente a la difusión del espiritismo. Entonces, esta rama que se abrió, ¿verdad?, fue otra puerta abierta para Satanás. Entonces, ya las personas empezaron pues con cosas fuertes y pues hay zonas, queridos hermanos, donde estos puntos son creíbles tan fuertemente que podemos ver países enteros, sin mencionar, ¿verdad?, que el espiritismo está en su máximo, ¿verdad? Entonces, es para tener cuidado porque dice que así como hechizó a Eva, la hermana Huay lo recalca en mente, carácter y personalidad, que hoy con mayor poder, dice, Satanás, como una serpiente, dice, va a entrar a través de estas ramas, ¿verdad?, de frenología, de mesmerismo, de una rama espiritismo que es incorrecto. Y que el Señor nos ayude. Vamos a ir leyendo. Sabemos que leímos, tengo como unos 7 puntos acerca de los demonios. Yo toqué este demonio del espiritismo porque es una rama que sí interfiere de manera de nuestra salud, ¿verdad? No consultar magos, adivinos, que nadie nos diga, te voy a leer la mano y esto es lo que va a pasar en tu futuro, o tienes que hacer esto y te vas a recuperar si tú agarras imanes, esto. No, son ciencias que ya están condenadas. Pero, como son muchos puntos que traigo, ya voy a leer, queridos hermanos, el último demonio, porque son muchos,
¿verdad? Voy a leer el demonio. El siguiente demonio, así lo menciona, ¿verdad? Está en mente, carácter y personalidad. Tomo 2, página 173, párrafo 2. Un demonio malvado la domina. Usted odia y es odiosa. Dios ha tomado nota de sus palabras irrespetuosas, sus actos considerados hacia sus padres, a quien Él le ha mandado que honre. Y si deja de ver este gran pecado y no se arrepiente, cada vez se sumirá en mayor oscuridad hasta quedar abandonada a sus malos caminos. Entonces aquí, este es otro demonio que la hermana White habla, que dice un demonio malvado la domina a usted. Usted odia y es odiosa. Usted ha tenido palabras irrespetuosas y no ha considerado a sus padres. No nos vamos a explayar más, pero esto es para todos porque al final todos somos hijos, ¿verdad? A veces los adultos también tienen padres, pero este demonio nos puede estar dominando, queridos hermanos, y sabemos, ¿verdad?, que no debemos de transgredir las leyes. Entonces hay un decálogo. Entonces cuando nosotros actuamos incorrectamente con nuestro cuerpo, va a llegar que las consecuencias, ¿verdad? Entonces, si nosotros también hacemos mal con el prójimo, y aquí entramos en el punto de los padres, de ser irrespetuosos, queridos hermanos, nos vamos a asumir, dice, cada vez más y más, y vamos hasta tal punto de ser abandonados a esos malos caminos. Entonces, jóvenes, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a que si tenemos este espíritu de que odiamos y somos odiosos, que el Señor nos ayude, también adultos, porque uno puede decir, este tema ya lo he dado yo personalmente con algunos hermanos, y dice, no creo que nadie odie, decía una vez una hermana. Entonces yo le dije, hermana, pues está escrito, muchas veces, ¿verdad?, podemos tener ese punto de odiar. Quizás voy a explicar esto para que nos podamos entender tantito. Dice, usted odia y es odiosa. Me voy a poner como ejemplo a mí para no mencionarlos a ustedes. Por ejemplo, yo puedo interactuar bien bonito con ustedes, ¿verdad? Muy bonito. Y ustedes me conocen aparentemente bien. Pero es probable que yo sea una persona que odia. O sea, dentro de mí tengo un odio hacia el hermano fulano de tal, digamos. Entonces yo odio. Entonces eso no debe de estar en mí. Y el otro punto es odiosa. O sea, puedo tener un carácter que ahora sí. Ahora yo no voy a ser ni tranquila ni nada, sino que a tal punto que con todos con las que yo me relacione, ¿verdad?, sea niño, joven, adulta, yo soy una persona odiosa, que cualquier cosita que haga el hermano o la hermana, ya mi carácter, mi influencia es repulsiva, por decirlo así. Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos ayude. Son muchos puntos que hay que tocar, ¿verdad? Solamente alcanzamos a ver el demonio de la intemperancia, el demonio de estas filosofías, dice, huecas, que es la frenología, el mesmerismo, y este punto, ¿verdad?, del demonio que nos puede estar dominando, que es el odiar y ser odiosas, pero que el Señor nos ayude, hermanos. Y pues si nos ha llegado ahorita, es porque la gracia de Dios todavía está con nosotros, y pues Él quiere que mejoremos. Entonces, ese es el punto siempre de los temas. Examinémoslo, retengamos, ¿verdad?, todo lo bueno, todo lo inspirado es bueno, y que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a poder mejorar. Así que los voy a invitar a que nos coloquemos de rodillas.